Muy buenos días, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, acompañarme una vez más en el tránsito por la palabra del Señor, en esta reflexión bíblica que tenemos para hoy en el libro de Job, capítulo 2, versos 8 al 10. Voy a dar lectura a la versión de la Nueva Traducción Viviente que ya está en pantalla y dice así: Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Este pasaje está obviamente dentro del inicio de la historia de Job, que es un libro magnífico y que nos deja cualquier cantidad de enseñanzas. E intentaremos el día de hoy encontrar algunas de ellas para una aplicación en nuestra vida diaria, en nuestro caminar en Cristo. Bueno, aquí tenemos entonces el caso de Job, que era un hombre sumamente rico, dice desde el capítulo 1, pero era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que hacía incluso sacrificios constantemente, porque a pesar de que él hacía grandes banquetes con sus hijos y toda su familia, bueno, disfrutando de toda la bendición que Dios le había dado, sin embargo, él se decía a sí mismo, ¿no? Eh, Llevaré ofrendas al Señor porque quizá mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en el corazón. Y esto se convirtió, dice el versículo 5 del capítulo 1, en una práctica habitual de Dios, perdón, de Job. Job era, por tanto, un hombre justo, un hombre con temor de Dios, y Dios le había bendecido ricamente. Pero dice el capítulo 1, en verso 6, que un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor como un desfile. Y el acusador Satanás, que es la primera enseñanza que podemos sacar de esto, acusador Satanás, exactamente lo mismo que encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, en donde se lo llama acusador de nuestros hermanos. Es decir, que si hay alguien que nos acusa, no es Dios, no es Jesucristo, no es el Espíritu Santo. Hay uno que nos acusa todo el tiempo delante de Dios, y ese es el diablo, porque él viene a tratar siempre de ensuciarnos, de hacernos acreedores a la condenación eterna que es la que él tiene, para llevarnos con él, porque él quiere arrasar con la mayor cantidad de la humanidad posible. Así que el acusador Satanás vino metido, colado dentro de la corte celestial, que seguramente eran seres espirituales que constantemente paseaban o desfilaban ante el trono del Señor. Y lo curioso aquí es que la Escritura nos dice que Dios recibió a Satanás, no lo echó fuera, no lo rechazó. Y alguien podría decir, ¿pero por qué? Bueno, una buena respuesta podría ser porque dado el amor de Dios, como Él fue una criatura, fue creado como ángel de luz, ¿verdad? Y tenía por nombre Luzbel, pero Él fue el que se hizo acreedor a una maldición por haber desobedecido, entonces no podía Dios echarlo de su presencia, al menos no en este caso, como la Escritura nos lo dice. Y el Señor habla con él y le pregunta: ¿de dónde vienes? Y aquí hay una segunda enseñanza: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Esto nos enseña que en verdad Satanás tiene potestad en las esferas celestes en este mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire, dice en otra parte de la Escritura. De manera que él tiene una autoridad que Dios le permitió que tuviera por causa del pecado de Adán. No porque Dios quiso, sino que el pecado dio autoridad legal a Satanás para
tener un control sobre el mundo y toda la humanidad a partir de Adán y de su pecado. Así que él está permanentemente en todos lados y por eso 1 Pedro dice, ¿no?, que tengamos mucho cuidado con Satanás, ¿verdad? Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda libre, siempre observando todo lo que ocurre, dice aquí. Bueno, y sigue entonces esta conversación cuando Dios le pone, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a Job como un ejemplo de un hombre temeroso de Dios que es intachable y de absoluta integridad. Integridad significa que una persona es siempre igual públicamente, así como en lo privado. La integridad es algo muy difícil de mantener, es lo que Dios quisiera que nosotros todos desarrolláramos y es también nuestra principal o una de nuestros principales desafíos en el caminar con el Señor. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, como orgullosamente lo dice el Señor, ¿no? Es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y aquí entonces hay una tercera enseñanza, porque Satanás le responde al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Como siempre, no poniendo peros, el diablo, ¿no? Satanás le dice, sí, pero. Él tiene siempre una objeción y un argumento y siempre tratar de confundir las cosas y dice que tiene una buena razón para temer a Dios. Y no era cierto, porque la razón por la cual temía Job a Dios era porque él realmente lo amaba. A pesar de que posteriormente Job reconoce que de oídas lo había oído, pero ya después sus ojos le veían. Es decir, había tenido un temor religioso, pero le temía a Dios porque amaba a Dios. Y queda demostrado porque a pesar de que el diablo logró hacer todo lo que quiso con él, sin embargo, hasta el final Job no pecó y no hizo nada delante de los ojos de Dios para merecer lo que había ocurrido. Así que queda demostrado en el libro que no era razón. Entonces, esto nos muestra que el diablo es mentiroso y que trata siempre de manipular las cosas para conseguir sus fines, sus objetivos. Y dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. También nos enseña esto una cuarta cosa, y es que hay un muro de protección alrededor de todos los que le tememos a Dios, porque dice la palabra que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ahí está el muro de protección alrededor de él. Y dice también de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es la envidia. Él estaba celoso, envidioso de Job y quería dañarlo solamente por ser malo como Satanás es. Y luego hace una cosa increíble de la cual vamos a sacar una quinta enseñanza. Le dice Satanás atrevidamente a Dios, así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Esto significa una incitación, una tentación que le hizo Satanás atrevidamente a Dios, no para que él pecara, porque dentro de la naturaleza de Dios no está el hacer lo malo. Y cuando alguien incita a Dios a hacer algo en contra de su naturaleza, está tentando a Dios. 1 Corintios 10, uno de los 5 pecados por los cuales Jehová no permitió que el pueblo de Israel que salió de Egipto pudiera entrar enseguida a la tierra prometida. Tentación, tentar a Dios. Y Satanás se atrevió a tentarlo porque Dios no podía extender su mano y quitarle todo lo que tenía. Sin embargo, en el verso 12 vemos que Dios dice, muy bien, puedes probarlo. Entonces, Dios permite,
mas él no causa ningún daño. El que causa el daño es Satanás. Él es el que se encarga de hacer el mal, Dios no, pero Dios a veces lo permite con sus propósitos y fines. Dice el Señor, haz todo lo que quieras con él en todo cuanto posee, pero no le hagas ningún daño físico. Es decir, puso un primer límite. La primera prueba que permite Dios que Job tuviera es esta, pero le pone un límite, no le hagas ningún daño físico. Ahora, ¿por qué permite Dios las cosas que pasan? A menudo nosotros, cuando sentimos que algo malo nos ha pasado, ¿no será que lo culpamos a Dios? ¿Pensamos que Dios ha hecho algo malo contra nosotros? Pero no, la palabra nos dice que el que hace lo malo es Satanás. Sin embargo, Dios permite la prueba. ¿Y por qué? Esto nos recuerda un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, donde el Señor dice al pueblo a través de Moisés, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ahí dice, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí está perfectamente delineado cuál es el propósito por el cual Dios permite las pruebas y que Satanás nos aflija. Es para probarnos, para saber de qué está hecha nuestra fe, nuestra convicción, para saber qué hay en verdad en el corazón, a ver si nosotros obedecemos o no obedecemos, a pesar de que tenemos todo el deseo de caminar en justicia. Pero a veces con las pruebas pudiera ser que nosotros maldiciéramos a Dios o maldijéramos a Dios, ¿verdad? Pero esta es la causa o el propósito. Bueno, y luego vemos que Satanás salió de la presencia de Dios y ahí sí vino pues el desbarajuste y le tocó todo lo que tenía, perdió toda su riqueza, su casa, su familia, excepto su esposa, la única que quedó viva, perdió todos los hijos y al final de eso, ¿no? Job rasgó su vestido en señal de dolor, se rasuró la cabeza y luego se postró en el suelo para adorar. A pesar de que le había ocurrido algo terrible, él se postró afligido, pero para adorar a Dios. Hermano, yo me pregunto si yo adoro a Dios. Y pregúntate tú también si tú adoras a Dios en medio de tan prueba. Cuando te ha pasado algo terrible, generalmente adoramos a Dios cuando estamos bien en todo. Pero adorar a Dios cuando ha ocurrido un desastre, una tragedia, la pérdida de un ser querido, Job lo hizo. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando yo me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice aquí, terminando el capítulo 1, a pesar de todo, Job no pecó. No pecó porque no culpó a Dios. Sexta enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros tendemos a culpar a Dios, tal vez, por las cosas que nos ocurren cuando estamos inmersos en una vorágine y en una inconformidad por las cosas que nos han sobrevenido? ¿Será que nosotros culpamos a Dios? Y dice aquí que Job no pecó porque no culpó, es decir, que si tú culpas a Dios, eso es pecado. Si culpas a Dios, es pecado. Como él no culpó a Dios, entonces él no pecó. Esta es una enseñanza importantísima que nos deja este pasaje. Y luego viene el capítulo 2, donde hay una segunda prueba, la misma cosa, se presenta a Satanás y Dios le dice, ¿te has dado cuenta que es un hombre intachable y de absoluta integridad? Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal y además, dice Dios, ha conservado su integridad,
a pesar de que tú me incitaste que le hiciera daño sin ningún motivo. Aquí se ve clarito que Satanás fue el que lo incitó a Dios, pero Dios no lo hizo, solo le permitió, le dio una autorización, pero quien le hizo el daño fue Satanás. Tú me incitaste a hacer un daño sin ningún motivo. Es que eso es lo que hace Satanás. Muchas veces nosotros no le damos motivo alguno, pero él sencillamente por querer hacer el mal, porque él es el mal personificado, él nos hace daño. Y claro, aquí lo emplaza nuevamente Satanás a Dios y le dice, extiende pues tu mano y quítale la salud, o sea, aquello que Dios le había impedido a Satanás hacer. O sea, cámbiame el límite, permíteme ahora tocarlo en su salud y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y nuevamente, por segunda ocasión, Dios le permite, dice, haz con él lo que quieras, pero ahí le pone un segundo límite, lo puso más allá, lo extendió. No le quites la vida, no lo mates, él es mío y me pertenece y tú no tienes ninguna autoridad sobre él. Ok, entonces ahí se fue Satanás, feliz, contento, y lo, lo atacó a Job con una sarna maligna, de manera que Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Y ahora viene una sexta enseñanza. La esposa viene y le dice, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! La propia esposa le dice, ya pues, con todo lo que te ha pasado, ¿por qué no maldices a Dios y mueres y te mueres? Dos tentaciones en una. Pobre Job, cómo tuvo que soportar que su propia compañera venga y le dé un mal consejo. Le dice que maldiga a Dios y luego que se quite la vida. Ambas cosas son pecado, como para que se perdiera en la condenación eterna. Sin embargo, dice el versículo 10, Job contestó, hablas como una mujer necia, o sea, imprudente, como una mujer cualquiera del mundo, ¿no? Y esto nos recuerda que el hombre puede también recibir tentaciones o malos consejos de su compañera, porque en Génesis 3:17, Dios le dijo al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa y toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Es decir, lo que debió haber hecho Adán, que sí hizo Job, Adán no lo hizo. Adán no conservó su integridad y se dejó llevar por su esposa en un mal consejo para comer el fruto que Dios le había ordenado que no lo hiciera, es decir, cayó en la tentación. Pero en este caso Job no cayó porque le dijo, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Las cosas buenas vienen de Dios, pero lo malo viene de Satanás. Entonces, aquí no es que está diciendo que lo malo viene de Dios, dice que simplemente y nunca lo malo. Lo malo sabemos que lo hizo Satanás, no lo hizo Dios, pero Dios permite para probarlo. Y dice finalmente, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto, no pecó, integridad. Wow, esta es una enseñanza maravillosa que nos deja Job en su libro, integridad. A pesar de todo, él mantuvo su adoración a Dios, su temor de Dios, no pecó y él más bien se afligió, se entristeció, él cantaba endechas, él se quejaba, claro, es permitido, eso es propio de nuestra naturaleza, pero nunca maldijo a Dios, nunca pecó, nunca se rebeló en contra de Dios, sino que él humildemente aceptó la prueba de Dios. Y al final de todo podemos ver en el libro, en el desenlace de Job, Dios finalmente se mostró a él. Job dijo que ahora ya lo conocía
y luego Dios lo bendijo el doble de lo que tenía, llegó a tener el doble de hijos, el doble de hijas, el doble de propiedades, ¿no? De todo lo que tuvo, porque él supo mantenerse en integridad. ¡Wow! ¡Qué lección más hermosa que nos deja este libro de Job! Y yo nos invito a ti y a mí a que meditemos y reflexionemos el día de hoy, el resto del día, en este bagaje de enseñanzas que nos deja el pasaje de Job. Oremos. Padre, no podemos irnos sin darte gracias por lo que tu Santo Espíritu nos ha dejado como reflexión en esta mañana. Gracias, Señor, porque la Escritura nos deja un ejemplo de integridad en Job, para aprender de él, Señor, que fue motivo de gran satisfacción para ti, un hombre de integridad. Permite, Señor, que tu obra en cada uno de nosotros llegue a un nivel que podamos emular a Job, pero más que él emular a Cristo, que fue el perfecto ejemplo de integridad. Señor, imprime en nosotros el carácter de Cristo y ayúdanos, Señor, siempre a caminar agradándote a ti de la mano tuya, todopoderosa. Quédate con nosotros el día de hoy, bendice nuestro caminar, protege a nuestras familias y nuestros pasos. Ayúdanos también a ganarnos el pan de cada día y permítenos también ser motivo de inspiración para que otros puedan venir a conocer la luz que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amado hermano, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz. Shalom para el resto del día. Y nunca te olvides que Dios te ama y este tu servidor también. Hasta pronto. Chao.